Por las palabras del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Nos sentamos, hermanos. La homilía de hoy se llama De esclavo a hermano, la revolución de la fe cristiana. Empezamos con el contexto histórico, pues ya terminamos la carta a los hebreos, terminamos de leerla el domingo pasado, hoy leemos la carta a Filemón. La carta a Filemón es un texto bíblico escrito en el año 60 a 62, en ese periodo de tiempo muy cortitito, durante el primer encarcelamiento domiciliario de Pablo en Roma. Pablo estuvo muchas veces en Roma y muchas veces encarcelado. Estamos en el primer encarcelamiento. Y lo sabemos porque encontramos el texto o la referencia a la carta a Filemón y al encarcelamiento de Roma en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 28. De esto nos habla Lucas. De hecho, nosotros solo tenemos 7 cartas de Pablo que son auténticas. Filemón es una de ellas. Todas las demás cartas de Pablo son seudónimas, es decir, alguien las escribe en su nombre, pero no salen de la pluma de Pablo. Entonces es una carta auténtica. No es una carta pastoral. Se trata de una carta personal de un apóstol a alguien a quien él le tiene mucha estima. Es un cristiano de mucho dinero que vive en Colosas, en la comunidad de los colosenses, y él dirige una iglesia doméstica en su casa. Entonces es un hombre rico que acoge a la comunidad de los cristianos y está pues ahí como un líder en la comunidad de los colosenses. De hecho, la carta de Filemón hay que leerla junto a la carta de los colosenses, porque funciona de la siguiente manera. Onésimo, que es un esclavo, con el que se encuentra Pablo, ahorita vamos a hablar, llega con Tíquico. Onésimo y Tíquico llevan la carta de Pablo a la comunidad de Colosas, pero Pablo manda junto con la carta del Colosas una carta personal a Filemón. Por eso es que mantenemos las dos, porque entonces Tíquico y Onésimo van y mira, aquí te mando una cartita a ti, que eres el que preside la comunidad, y aquí está esta otra que es para todos. Esta es tuya, ahí te va a contar cositas. Y esta se la lees a todo el mundo. Ese es el origen de la carta a Filemón. Entonces, claro, tenemos una carta personal muy bien escrita, muy querida, y es un ejemplo magistral de la diplomacia, de la manera elegante de hablar. Pablo no lo trata con una cercanía vulgar. No, Pablo es muy elegante en esta carta que escribe a Filemón. Entonces hoy nos ocupa el tema de Onésimo, pero para poder hablar del tema de Onésimo necesitamos primero meternos en todo el sistema social del Imperio Romano, porque de lo contrario no se entiende la importancia de esta carta. Entonces primero comenzamos hoy hablando del Imperio Romano en el siglo I, que es una sociedad muy estructurada, profundamente jerárquica, y entonces en la cumbre de la estructura social, en la pirámide está el emperador, el Augusto, el César, ¿no? Recuerden que Augusto y César no son nombres propios, son títulos. Augusto, lo más grande, lo máximo, y César es el título propio del emperador, no es su nombre. Ya el nombre será Flavio, el Augusto César, ¿no? O, ¿qué más? Calígula, el Augusto César, ¿no? Eso para que, simplemente curiosidad, ¿no? César y Augusto no son nombres, son títulos. Bien. En la cumbre está el emperador con su familia, luego está el orden senatorial, que son los senadores, que son la gente política de la época, que toman decisiones. Luego están los équites, o la orden de caballeros, que son aquellos que se dedican al comercio y a la administración. Luego están los ciudadanos romanos, ya vamos a hablar de ellos porque para Pablo, en el contexto de Pablo, esto es importante. Y después están los esclavos, que no son gente. En el mundo romano, los esclavos son cosas,
Son una mesa, son una silla. No, bueno, de hecho se decía que eran una cosa parlante, o sea, básicamente un animal que habla. Esta es la realidad de la época. Los ciudadanos romanos, entonces, quitando que está el emperador, el orden senatorial y el orden ecuestre, hablemos de los ciudadanos romanos, porque recuerden ustedes que Pablo es ciudadano romano. ¿Quiénes son los ciudadanos romanos? O quienes tienen las civitas, la civitas romana. La civitas romana es lo más valorado en el mundo antiguo porque te da acceso a ser alguien. Quien no es ciudadano romano es solamente un animal o una cosa que habla. No tiene importancia. Entonces, por eso era altamente valorada la ciudadanía. No todos los habitantes del imperio son ciudadanos, solamente un grupo. Bueno, hasta que Caracalla en el año 212 hace un edicto nuevo y Caracalla es el primero en dar ciudadanía universal. Esto es una revolución tremenda, pero ya vamos evolucionando y va cayendo también el imperio. Pero la mayor parte de la población romana no tiene ciudadanía romana. ¿Quién es ciudadano romano? El que nace con ciudadanía romana, hijo de padres ciudadanos romanos, el que es manumicido, es decir, un esclavo que es liberado. Tiene restricciones, vamos a caer en ellas. Un ciudadano por concesión, es decir, habían ciudades que habían hecho un favor especial al imperio y les regalaban la ciudadanía. Habían ciudadanos porque estaban en el ejército, tenías que pasar 25 años en el servicio militar del Imperio Romano para poder obtener la ciudadanía. Vamos, que si en 25 años no te mataban, estabas bien fregado. Porque esto era muy duro, es decir, recuérdense los gladiadores, las legiones romanas, no son condiciones bonitas. Vean todas las películas del Imperio Romano para que se hagan idea de dónde estamos. ¿Quiénes podían adquirir la ciudadanía? Bueno, ¿qué derechos tenían? Tenían derecho al voto, derecho al honor, derecho a comercial. Si usted no era ciudadano romano, usted no podía ni vender ni comprar. Ojo, tenían derecho al matrimonio. Toda persona que no fuera ciudadana romana nunca se casaba. Solamente se arrejuntaba. Porque no tenían derechos de nada. Eran, otra vez, como animales. Esta es la conciencia de la época. Tenían derecho a testar los ciudadanos romanos. Si usted no era ciudadano romano, usted no podía heredarle a nadie. El imperio podía venir y quitárselo todo, que no era una injusticia. Usted tenía que estar chitoncito, calladito. Tenía derecho a apelar las sentencias de los magistrados. Esto es la provocatio ad populum. Y esto es lo que justamente hace Pablo cuando en el último encarcelamiento, es lo que hace Pablo. Utilizar su derecho de provocatio ad populum. Apelo al César. Yo no estoy de acuerdo con la sentencia que me han dado. Que me lleven a Roma. Porque Pablo sí que es ciudadano romano. Todos los demás apóstoles, no. Pablo era el niño fresa del colegio apostólico, ¿no? O sea, Pablo tenía que hablar algo así. Bien. Y luego tenían inmunidad contra la crucifixión. Ningún ciudadano romano podía ser crucificado. Ahora, ¿cómo se adquiría la ciudadanía? Primero, si eras esclavo, pero adquirías cualificaciones extraordinarias. Sabías leer, escribir, sabías filosofía, porque hay esclavos que tuvieron mucha suerte, ¿eh? Encontraron un buen amo, nunca dejaron de ser esclavos, pero eran inteligentísimos, entonces llegaban a ser asesores, cuidaban a las esposas, bueno, 1000 cosas podían hacer los esclavos. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que llegaba la libertad. Entonces solía llegar con el testamento del dueño. Y yo deseo que cuando me muera, el fulanito de tal quede liberto. Pero, aunque te dieran la libertad, mantenías primero el origen servil, lo cual era una tara
en tu perfil personal era como, y hijos de esclavos, guácala, esa gente de poca monta no hay que juntarse con él. Y lo segundo que implicaba era que aunque ya no eras esclavo, tenías una relación clientelar, es decir, siempre estabas obligado con la familia de tu amo a prestarle servicios si te necesitaban. O sea, sí te liberaban, pero no tantito. Ahora, ¿quién más podía adquirir la ciudadanía romana? Los profesionales distinguidos, los médicos, los maestros, los artistas, los comerciantes y aquellos que compraban la ciudadanía, como los papás de Pablo. La familia de Pablo pisteó al emperador y compró el derecho de la ciudadanía. Y por eso es que Pablo sabemos que es una realidad distinta en el colegio de los apóstoles, porque es el señor rico, que es ciudadano romano, él sí tiene derechos, él sí existe en la sociedad, él sí puede comerciar, su familia vende tendas de campañas, él es una cosa absolutamente, está muy bien educado, sabe leer y escribir, conoce cultura griega, conoce cultura latina, lo conocen por todos lados, viaja, va y viene entre Roma y Jerusalén 1000 veces. Pablo es totalmente aparte. Sin Pablo no se entiende el cristianismo, porque sin Pablo el cristianismo no se puede extender. No hubiera pasado de Palestina. Pablo es esencialísima a la fe cristiana. Ahora, ¿cuántos tipos de ciudadanías habían? 3. La ciudadanía sin derecho a voto, la ciudadanía el derecho latino, que era como, no te daba la ciudadanía, pero te permitía comerciar, y finalmente te daba la ciudadanía optimo iure, es decir, la ciudadanía completa. Y así lo que nosotros tenemos es que la sociedad en la que está Onésimo, la que está Filemón y la que está Pablo es una estructura piramidal en la que usted no se puede mover. Entonces, ¿dónde está Onésimo? Que es la persona que hoy, ya sabemos dónde está Filemón. Filemón es comerciante y rico. Ya sabemos dónde está Pablo, es ciudadano romano. Ahora, ¿dónde está el pobre de Filemón? Filemón es un esclavo de entre los 8 millones de esclavos que habían en el Imperio Romano en esta época. La cantidad de esclavos llegaba a ser el 25% de la población y en Roma el 30%. Era una sociedad de esclavos. ¿De dónde venían? De las guerras, de la reproducción. Un hijo de esclavo, esclavo se quedaba. Venían de las deudas. Cuando usted no podía pagar deudas, usted se tenía que vender como esclavo para pagarle la deuda a su señor. ¿Se acuerdan del texto del Evangelio? Donde donde hay un señor al que un siervo le debe mucho dinero y lo amenaza con venderlo para recuperar su deuda. Y aquel implora, no me vendas como esclavo, yo te pagaré todo lo que te debo. Y entonces el Señor le condonó la deuda, inmediatamente sale, se encuentra con un compañero que le debe poco dinero y casi que lo ahorca y le dice, me pagas o yo no te perdono, te voy a meter a la cárcel. ¿Dónde está la gravedad de esto? Justamente en el tema de la esclavitud. Toda persona que genera deuda tiene que ser vendida como esclavo para recuperar la plata. A él, que tenía que pasar de libre a esclavo, lo perdonaron. Y él no pudo perdonar a alguien que estaba a su mismo nivel y que lo amenazó con cárcel. Con la cárcel usted no paga deudas. O sea, ¿cómo vas a hacer para pagar una deuda cuando estás encarcelado? No va a recuperarle el dinero. Entonces es un hombre tonto. Ese es el problema de ese texto. Y viene de esta realidad del esclavo. Ahora, ¿cómo más se generaban esclavos? Por abandono infantil. La gente abandonaba a los niños en la calle y las familias ricas los recogían y los hacían
sirvientes, esclavos. Y finalmente por medio del secuestro. Se iban a las periferias del imperio, secuestraban gente y no había quien te defendiera. ¿Cuál era la situación legal? Bueno, que eran cosas, ya lo hemos dicho, no eran personas, no tenían derecho, no podían tener propiedades, no podían contraer matrimonio, no podían tener familia, sus hijos son dueños, sus hijos son pertenencia del amo, pueden ser vendidos, pueden ser regalados o pueden ser asesinados según la voluntad de su dueño. Porque recuerden, para el mundo romano, los esclavos son res, es decir, cosas, no persone, no personas. Entonces habían esclavos de todos, los domésticos, los agrícolas, los esclavos de minas que morían muy mal y los gladiadores que daban espectáculos. Eran castigados. El dueño de un esclavo tenía derecho a decidir si vivía o moría. Esto tuvo que llegar el gran emperador Claudio, y fue el emperador Claudio el que cambia estas leyes. Pero, ¿qué castigos tenían? Azotes, marcaje de hierro, como que fueran vaca, para saber a quién le pertenecían. Los podían mutilar para castigarlos y los podían crucificar. Y la fuga, huir del amo, se castigaba con la pena de muerte. De hecho, los esclavos llevaban un rotulito en el cuello como un grillete que decía: soy esclavo. Si me pierdo o huyo, devuélveme a mi amo. Que la cosa no era nada bonita para Onésimo. Entonces, ahora sí, lleguemos a hablar de Onésimo. Onésimo significa en griego útil, una persona de alta utilidad. Onésimo es esclavo de Filemón. Y Onésimo, huye y está en Colosas, en la casa de Filemón. Todo indica que Onésimo huyó de la casa por haber robado algo. Y entonces huye, se da la fuga y se va a la ciudad de Roma. Roma en este momento tiene 1 millón de habitantes aproximadamente. Era el lugar perfecto para huir. Porque claro, un esclavo más en medio de 1 millón de gentes no se ve. Te podías hacer anónimo. Por lo tanto, en la ciudad de Roma había mucho esclavo fugitivo. Y por eso es que Pablo, si ustedes leen el texto de hoy, dice: por providencia de Dios, porque Dios ha querido, etcétera, me he encontrado con Onésimo, tu esclavo, y me lo he encontrado en la prisión. Entonces, tenemos a Pablo cautivo, pero con todos los derechos de ciudadano romano, y a un Onésimo que está en fuga porque es un delincuente. Y lo que Onésimo merece es la pena de muerte. Él merece ser crucificado por haber huido. La suerte de Onésimo está en las manos de Filemón. Y aquí, pues se encuentran Onésimo, Pablo lo evangeliza, lo convierte al cristianismo, y Pablo dice: es como un hijo mío que engendré entre cadenas. Por lo tanto, Pablo al esclavo, miren lo fuerte que es decir esto. Pablo es ciudadano romano y dice: él es para mí mi hijo. Esto revierte toda concepción social en este momento. Porque Pablo lo más que pudiera haber dicho es: bueno, lo convertí, qué bonito, pero lo quiere como a un hijo. Y entonces Onésimo, el útil, se vuelve valioso para Pablo en la cárcel. Pero la situación de Onésimo es muy precaria. Como es un esclavo fugitivo, puede morir. Por lo tanto, Pablo lo devuelve con su amo. Y lo devuelve diciéndole: mira, Onésimo, yo te voy a dar una carta, yo te voy a mandar con Filemón, no tengas miedo,
que Él te va a recibir. Porque lo que lo que Pablo está haciendo con esta carta es salvar a Onésimo de la muerte. Está salvando a Onésimo de la esclavitud. Está salvando a Onésimo de que le vaya mal en la vida. Y entonces aquí tenemos una propuesta revolucionaria, si se quiere, en el sentido de radical, en la propuesta de Pablo. Primero, Pablo no se opone a la esclavitud, no dice, la esclavitud es una desgracia, quítenla. No lo hace, sería insensato. La concepción del momento es, la esclavitud es buena. Pero introduce algo que es inaudito. Yo te devuelvo a Onésimo no como esclavo, sino como un hermano amadísimo. Por lo tanto, le está diciendo a Filemón, ya no es esclavo, es tu hermano. Y lo vas a recibir no en calidad de esclavo, lo vas a recibir en calidad de hermano en Cristo. En la sociedad que acabo de describir, esto cambia todo, absolutamente todo. Porque entonces Pablo está diciendo que la fraternidad cristiana trasciende las categorías sociales. Porque en Cristo no podemos hacer distinción entre esclavos y libres, griegos y judíos, ricos y pobres, varones o mujeres, porque nosotros tenemos una única identidad y nuestra identidad es la de ser hermanos en Cristo. Porque nos amamos, porque nos sabemos salvados por la misma sangre, porque estamos redimidos por el mismo Señor. Pero además en una sociedad que decía que el esclavo era un instrumento vocale, es decir, una herramienta parlante, básicamente es una mesa que habla, un animal que habla. Al esclavo es simplemente un instrumento, una herramienta, parlante, pero herramienta al final. Pablo dice una frase tremenda: te lo devuelvo no solamente por su calidad de hombre, sino de hermano en Cristo. Entonces reconoce dos cosas en una línea: que esclavo no es un animal, que Onésimo no es un animal, que Onésimo es hombre. Le reconoce el hecho de su humanidad. Y en este tiempo eso no era posible. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice que Onésimo es hombre, que tiene dignidad, pero no solamente es hombre, es amado por Cristo. Por lo tanto, lo que reconoce Pablo es que en una sociedad donde a Onésimo se le trata como cosa, él quiere que se le trate como persona, que tenga derechos, que se le reconozca, que se le tome en cuenta, que no se le maltrate, que Onésimo tenga la certeza que Filemón no va a decidir sobre su vida y su muerte, porque la vida y la muerte de Onésimo no le pertenecen a Filemón, la vida y la muerte de Onésimo le pertenecen a Dios, a Cristo. Pero además, Pablo es terrible. Sí, ¿por dónde está eso? Estoy buscando el texto. No, me estoy leyendo la lectura del siguiente domingo. ¿Cuándo lo voy a encontrar? Qué burro. Hola tú, ¿apareciste? No, es una barbaridad. Vas, venís, y luego no estás. ¿Quién te entiende? ¿Ande chato? No. Es que es terrible, terrible. Es medio perro. Ve pasar a cualquiera y sí, se va. Ahí aparece después de 2 semanas. No, me tenés bravo. No, yo estoy peleando contigo. No estoy peleando con él porque me cae mal. Pasa cualquier... pero cuando tiene hambre y tiene sed, allá viene la parroquia. Se me parece a algunos que conozco.
Pero bueno, pero le tengo cariño, le tengo cariño. Después cuando le conviene se me pega y me anda siguiendo por todos lados. ¿Quién lo entiende? Bueno, sigamos con la homilía. Entonces, yo hubiera querido retenerlo. Es que estoy buscando. Pablo llega a decir algo, te lo envío, recíbelo. Adiós. No lo tenemos aquí. En el texto de Onésimo, Pablo llega a decir las siguientes frases. Si algo te debe a ti, porque Onésimo huyó por robo, si algo te debe él a ti, ponlo a mi cuenta. Pero conste que tú me debes más a mí. Entonces, San Pablo, esto es retórica plena, ¿no? Porque entonces San Pablo termina diciendo, no te preocupes, yo te voy a pagar todo, pero yo te llevé a Dios, yo te llevé a Cristo. Entonces tú, Filemón, tienes una deuda más grande conmigo que la que yo tengo contigo por lo que se haya robado Onésimo. Así que le perdonas y todavía me das el cambio. Este San Pablo es una maravilla. Además, habla Pablo de la escatología. Tal vez fue apartado de ti por un breve tiempo a fin de que le recuperes para siempre. Y este para siempre no está hablando de la temporalidad, está hablando de la vida eterna. Entonces Pablo está diciendo que incluso el hecho de que Onésimo le robara y que Onésimo se fuera y huyera como un delincuente de la casa de Filemón, forma parte del plan de vida de Dios sobre Filemón. Porque si Filemón no hubiera sido ladrón, si Onésimo no haya sido ladrón y si Onésimo no hubiera huido, Onésimo no se hubiera convertido. Y lo que le importa a Pablo es decirle a Filemón, no importa que te haya robado, no importa que haya huido, porque Dios utilizó ese pecado, esa desgracia y ese error para que él conociera a Jesús y que entonces él tuviera vida eterna. Entonces ya nos mete también en otra discusión y es todo pecado, todo error o todo mal que en última instancia nos obliga a tocar fondo, pero a reconocer el plan de Dios y a caer de rodillas ante Él. Y ese tocar fondo por nuestro pecado, por nuestro error, nos hace convertir la vida y reconocer que solo necesitamos a Dios y nos hace transformarnos. Bendito sea Dios por aquella desgracia que nos llevó a los pies de Cristo. No hay, hermano mío, ninguna historia que termine en conversión y en salvación que no sea obra de Dios. Entonces, a mí esto me implica que necesitamos ver nuestro pasado e ir reconociendo cuántas veces nosotros a nivel personal y otras personas que nos han hecho daño han tenido, y nosotros mismos hemos tenido que pasar por esa desgracia para caer de rodillas, para poder conocerlo, para poder con humildad agachar la cabeza y decir, Señor, a ti la gloria. Volvamos a ver para atrás y reconozcamos que en el plan de Dios todo ha sido absolutamente perfecto para usted y para mí. Si no me hubieran levantado aquel falso testimonio, si no hubieran hablado mal de mí, si no me hubiera hundido, si no hubiera tenido esa enfermedad, esta crisis económica, este accidente, si esta desgracia no hubiera tocado a mi puerta, yo seguiría montado sobre mi soberbia y no hubiera conocido a Cristo. Y yo sin Cristo soy nada. Entonces bendigo a la gente que me hizo daño, porque con el daño que me hicieron me trajeron a mi Señor Jesús. Bendigo a la gente que habló mal de mí, porque esa gente me trajo a Jesús. Bendigo a la gente que creyó que me iban a hacer caer, porque gracias a su maldad yo estoy a los pies de mi Cristo. Porque ellos creyeron que me iban a hacer daño y yo terminé de rodillas en el sagrario. Y desde entonces no lo abandoné. Por lo tanto, tenemos un texto
que nos cambia la perspectiva de la vida. Ahora pensemos en las esclavitudes modernas, en aquello que nos ata, y planteémonos los desafíos que este texto tiene para nosotros. ¿Nos tratamos mal entre nosotros? ¿Tenemos caridad como parejas, como padres, como hijos? Piensen ustedes en cómo le hablan a los papás, sobre todo cuando están viejos y chochos. Porque entre más viejos y más chochos van, menos paciencia les tenemos. Y a veces les gritamos a nuestros padres. Piensa si estás en tu casa y estás no aportando a la casa. Porque hay gente que está viviendo en la casa y es buena para hacer nada. Y ahí está la mamá o la abuela como esclava, lavando la ropa de 10 y nadie le dice ni gracias. Bueno, qué gracias. Por lo menos que le llevaran Fab un su bote de suavizante. Pero es que no solo no dicen gracias, sino que paga todo. Ahí llega Bolo a las 12, 1 de la mañana con exigencia. ¿Y qué hay de cenar? Pues nada, te viene Bolo, que Dios lo ampare. Pero para exigir si somos buenos. Pero es que a veces nos tratamos como que fuéramos esclavos y no hermanos en Cristo. Nos maltratamos. Lo mismo con nuestros negocios, con nuestros trabajos, con nuestras actitudes como sociedad. ¿Cómo nos estamos tratando? Somos justos, le damos dignidad al otro, estamos educando a los hijos con respeto. Son nuestros hogares, hogares de igualdad, hogares de amor, de misericordia, de ternura. Nosotros en la parroquia nos respetamos y nos queremos, o simplemente nos utilizamos los unos a los otros. Hoy San Pablo nos invita a reconocer que la historia de Onésimo sí que puede ser verdad en la comunidad, pero que nosotros recibimos a todos los Onésimos con misericordia, con caridad y con alegría. Que no hay nadie aquí, y no importa si ha hecho daño o ha hecho el mal en el pasado, si ha conocido a Cristo, esta es su casa. Que aquí no hay ninguno que sea santo, empezando por mí mismo. Que aquí no hay ninguno que se pueda somatar el pecho diciendo, Señor, yo soy libre de pecado. Y todos esos son unos desgraciados pecadores. Aquí todos reconocemos que hemos venido porque hemos tocado fondo. Porque hemos necesitado de Jesús. Porque en Jesús hemos sido liberados. Porque Jesús nos ha dado una comunidad. Porque Jesús nos ha dado una familia. Porque Jesús nos ha dado una iglesia. La carta a Filemón nos enseña que el cristianismo transforma el mundo, pero no por leyes y decretos, no por revoluciones violentas y económicas. Que el cristianismo transforma el mundo porque transforma los corazones de la gente. Que el cristianismo transformará Guatemala, porque en este país donde somos tan racistas y donde vemos mal a toda la gente, donde podemos sentarnos a la par de una persona que viste corte y hacemos shish, usted empieza a reconocer que es su hermano y le va a tratar con dignidad y le va a decir te quiero, porque es tu hermano igual a ti. Porque aquí no hay acepción de personas. Aquí todos son amados, todos son queridos y todos son tratados con la misma dignidad. En una Guatemala como la nuestra, necesitamos el mensaje de Pablo. Somos mediadores. Somos gentes que decimos, todos somos unos en Cristo. Pedirle al Señor, por intercesión de la Virgen Santísima, cuya natividad celebraremos el día de mañana, que nos ayude a tratarnos con misericordia y con compasión. Ave María Purísima.
Nos ponemos en pie.